Nuestro orador final es Kathleen Featherson. Hablará de delitos de propiedad. Como les dije, Kathleen Featherson, director del Laboratorio de Ciencias Forenses de Denver, del FBI. Tiene el título más corto de su presentación, que dice Delitos de propiedad, el problema de la rueda. Bienvenida. Buenos días, soy Katie, soy directora del laboratorio de FBI del laboratorio de Denver. No se confundan con el departamento de policía, somos un laboratorio diferente. Hoy quiero hablar de cómo estábamos al principio de 2018 con el análisis y los pasos que emprendimos para hacer cambios y para utilizar la tecnología mejor y resolver problemas. A principios de 2018 pensábamos que estábamos muy bien en nuestro laboratorio. Los legisladores del estado de Colorado nos dieron una subvención para mejorar y pudimos mejorar, así que ese proyecto nos ayudó. Teníamos oportunidad de extender LOSI según se requería y con estos nuevos LOSI proveer servicios más completos para poder mandar 2,000 casos de propiedad a 2 proveedores independientes para tener un poco de opinión externa en estos kits, para enfocarnos en los delitos violentos. Redujimos en 79% nuestro rezago para llegar a los mínimos de Colorado. Respondimos a todas las demandas de análisis de calidad cuando se nos requirió hacer esto y excedimos el promedio por la tecnología automatización implementada. En promedio, de acuerdo a Foresight, teníamos 96-100 casos por año. Le pedimos que fueran 122 casos. Con los datos de 2017 estamos hablando de 150 casos por año. Pensábamos que nos estábamos desempeñando muy bien y todo funcionaba perfecto. Sin embargo, teníamos 157 casos rezagados y teníamos algunos casos no resueltos desde mediados de los 80 y aumentaban los ingresos al laboratorio. Y no solo casos de ataque sexual. Y comenzamos a hacer proyecciones, empezamos a ver aumentos de presentación para hacer análisis de ADN. Proyectábamos que si continuábamos con el incremento de ingresos en la parte de ciencia científica para 2023 íbamos a tener 14,000 casos de rezago. Bueno, ¿cuáles son nuestros recursos? Es lo que primero vemos. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestras eficiencias y hacer más con menos? Y en ocasiones es muy difícil conseguir el personal, convencer a los legisladores. 6 meses si voy a reclutar científicos de ADN, gracias a todos ustedes. Y 6 meses, terminar 18 meses para capacitar a estos científicos en nuestros sistemas de interpretación. En esos 3 años, mi rezago aumentó y acabé como 10,000 casos de rezago con 17 científicos nuevos en base a mi requisición. Y estos científicos tenían que ser
capacitados para poder subir el número de casos. Veamos 40 analistas, el doble de nuestro personal en todo el estado de Colorado, y ahora vimos que todavía nos requería 3 años entrenarlos, y tenía yo esos 10,000 casos, tenía más gente de los casos que ingresaban, y de esa manera pude manejar mi rezago. No sé ustedes, pero los legisladores no me hubieran dejado salir de la sala si yo les hubiera duplicado. No, no iba a pasar, no era real ni realista. ¿Qué hacemos entonces? Cuando nos dimos cuenta, reunimos el equipo de nosotros, los que han supervisado el trabajo forense. Comenzamos a ver los datos. En 2017 estábamos en buena posición porque habíamos estado trabajando con otro laboratorio y nos compartieron sus casos. De esta manera pudimos prepararnos en lo que estábamos obteniendo. Vimos que estaban obteniendo los demás laboratorios. Bueno, vimos que un poco menos de la mitad de los casos que entraban se quedaban rezagados. Otros eran delitos de propiedad. Viendo esto de manera más cercana, comenzamos a tener una medición del éxito en ADN. Específicamente veíamos delitos contra la propiedad. Nuestra capacidad de tener éxito es obtener lo que tuviéramos en el perfil de CODIS. Que la calidad sea como tiene que hacer para poder entrar a CODIS y desarrollar una coincidencia que definimos como éxito. Es una pregunta normal de esta muestra en particular, y genera suficientes datos para agregarlos en el CODIS. Y lo que ven aquí, primero que nada, en la primera gráfica, es un 65% de casos de éxito para generar un perfil correcto en CODIS de fluidos corporales. Los fluidos corporales incluyen hisopados y ese tipo de cosas. 65% de éxito. Entonces, cuando vemos el hisopado de ropa que deja el perpetrador del el delito, vemos un 23% de éxito en ese tipo de muestras. Esos son este tipo de cosas. Cuando empezamos a ver muestras de ADN de trazas que llegan a nuestro laboratorio, encontramos que tenemos un 10% de casos de éxito con todas estas muestras de trazas. Esa es la línea roja que ven en la gráfica. Cuando ven la azul, en azul tenemos el número de muestras que llegan al laboratorio que caen dentro de estas categorías. Tenemos más o menos 300 muestras que son fluidos corporales, 90 muestras que son hisopados de ropa y 1800 muestras que son hisopados de trazas de ADN. Si regresamos y hacemos rápidamente las matemáticas, lo voy a tratar de hacer rápido en mi cabeza, tenemos 1800 con un 10% exitoso, es decir, 180 casos exitosos. Los científicos de ADN pueden trabajar en 150 casos por año. Eso quiere decir que la mayor parte de mis científicos de ADN que están en delitos de propiedad privada no han tenido mucho éxito, si lo quieren poner así, de enero a noviembre, al 15 de noviembre. Y esto en parte, si lo ven, sobre todo, vean eso sobre todo, consideren estas cifras para los que trabajan en delitos de propiedad privada. Hemos visto otros casos más. Cuando vemos armas, por ejemplo, tenemos menos éxitos, 3% del caso, manijas de puertas, 2% de los casos. Estas son muestras que se tomaron de una variedad de los hisopados que se hacen en vehículos. Entonces, cuando se hace un hisopado de volante, palanca de velocidades, tenemos 3%, 6%, en bolsas de aire, 11%, y volantes. Bueno, por lo tanto, el título de mi presentación de rueda, de steering wheel, la palabra volante. Entonces, con estos datos cambiamos los lineamientos de envío de delitos de propiedad y hicimos una campaña de marketing también.
Hay quien, por ejemplo, entra a una casa, se mete, se come alguna fresa que está en la mesa, entonces esto nos da una buena oportunidad de hacer ADN en CODIS. Entonces no hemos cerrado nuestra puerta completamente a delitos en propiedad privada, pero sí hemos querido más o menos reenfocar a nuestros científicos de ADN en aquellas muestras en donde creemos tener oportunidades de tener más éxito. Y hemos estado rectificando entonces nuestros lineamientos. Estos lineamientos, si los cambiamos, podemos a lo mejor modificar políticas, procedimientos, y esto nos llevó a una campaña de marketing. Entonces, primero hablamos con los científicos de ADN y nos muestran los siguientes datos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué información no hemos considerado? ¿En dónde creen usted que podemos mejorar esta información? Tomamos esto en consideración, entonces subimos por la cadena de mando para lograr que se involucrara mi jefa en la conversación, analizó los datos y vimos cuáles fueron sus pensamientos. Después implicamos a todo mundo y empezamos a hablar con los jefes, con sheriffs, con cualquier persona que nos pudiera escuchar durante 6 meses antes de cambiar cualquier cosa. Realmente logramos hacer que entendieran. Les voy a decir que no estaban muy contentos con el cambio que queríamos hacer, pero sí lo entendieron porque teníamos datos que respaldaban la decisión. Entonces entendieron el por qué queríamos hacer estos cambios y por qué tomamos las decisiones que estamos haciendo. Hicimos una capacitación de huellas dactilares, no sé en su caso, pero hemos encontrado que la gente a lo mejor se vuelve un poco floja. De repente es más fácil tomar un hisopo simplemente que tomar huellas dactilares y hacer pruebas de huellas dactilares. Entonces tratamos de armar un programa de capacitación para que todo el mundo empezara a entender cómo funciona el nuevo sistema AFIS, por ejemplo, el nuevo algoritmo, y cómo podemos mejorar en nuestras correspondencias de huellas dactilares. Todo esto lo hicimos después de que empezamos a hacer estos cambios en los lineamientos. Empezamos a devolver muchos casos, devolvimos muchísimos casos. Para cuando empezamos a devolver los casos ya habíamos empezado a hablar de esto durante más o menos un año, y la gente ya sabía que, bueno, la gente empezó a entender por qué les estábamos devolviendo los casos. Entonces les enviamos esta información, pensamos que estábamos en una mejor posición ahora, pero finalmente sí teníamos estos hisopados de volantes de coches. Tuvimos una tasa de éxito de 19.7% con estos hisopados, y con base en el número de científicos que tenemos, el número de casos que nos llegan, estábamos apenas por debajo de la línea de corte que habíamos decidido hacer. Y después, en 2017, tuvimos 19.488 robos de automóviles reportados en el estado de Colorado. Esto implica un aumento de 8% de 2016 a un 5% de 2015. Y cuando hablamos con nuestros amigos que investigan robos de automóviles, les dijimos, mira, todavía vamos a tener que procesar esa lata que dejaron en el coche. Queremos que se procese, nos decían, queremos procesar la gorra que dejaron en el coche y les vamos a dar esos códigos de esta manera. Entonces sí, les dijimos, sí, espérame, pero no lo va a aceptar la fiscalía, porque si no puedes demostrar que la persona estuvo bajo control del coche, entonces pues no podemos probar en nuestro mundo, en nuestra sociedad, no podemos comprobar que la persona se haya robado el vehículo. Entonces realmente nos encontrábamos en este problema de decir, ¿qué hacemos con los volantes? Entonces la pregunta fue, ¿puede ayudarnos la tecnología? Y bueno, aquí es donde todos los de mi oficina y todos los demás empezaron a vernos con cara de que estábamos locos. Entonces dijimos, vamos a empezar, y entonces empezamos a utilizar ADN rápido. La hipótesis que teníamos era, el ADN rápido, donde estamos actualmente con la tecnología que tenemos en la actualidad, ¿nos sirve para ser predictiva? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es decir, el ADN rápido, estos instrumentos pueden desplegarse en campo, de manera que la policía pueda tomar una muestra que se tomó de un hisopado de un volante, correrla por el instrumento de ADN rápido. Un científico de ADN de mi laboratorio ve estos resultados y, con base en algunas informaciones de ADN rápido, del instrumento ADN rápido, toma una decisión en el sentido de sí o no ese volante en particular, ese hisopado del volante es parte del 97.7% que va a tener éxito para darnos un perfil adecuado de CODIS, o si es parte del otro porcentaje que no. Entonces sí podemos ser nosotros como el guardameta, como el portero, que puede permitir que estos volantes que van a ser exitosos, estos hisopos de volantes sean exitosos, y los que no, pues los dejamos fuera del laboratorio. Bueno, no, ni siquiera tuve que hablar de lo de 20-80. Con un 50-50 hubiera estado bien de probabilidades, ¿no? Para yo sentir que iba a ser exitoso, porque en 2017 trabajamos con
300 hisopados de volantes. Entonces, si yo podía determinar una manera para simplemente recibir 100, sabía que tenía una buena probabilidad de éxito. Entonces ahí vi que teníamos un mejor uso de mis recursos. Entonces aseguramos equipos, desarrollamos un plan, empezamos a trabajar con la Fuerza de Tarea de Robos de Automóviles Metropolitana y empezamos a pensar en esto y después hicimos lo que llamamos prueba de concepto. La prueba de concepto corresponde, mi científico de ADN sale a campo, va a los coches y hace el hisopado de los volantes. La primera parte de la prueba de concepto es 2 hisopados versus 3 hisopados. Empezamos a utilizar 3 porque necesitábamos uno para ADN rápido. Necesitábamos 2 hisopados, uno para trabajar en el laboratorio y otro que lo guardáramos para la defensa, sin encontrar ninguna diferencia significativa cuando vemos los dos versus el otro. Simplemente tuvimos un aumento en sensibilidad gracias a los avances que ha habido en los análisis de ADN. Los resultados tradicionales de ADN, sin embargo, no fueron tan exitosos. Recibimos los resultados de ADN, del laboratorio de ADN. Todos estos resultados fueron mejores que los de ADN rápido. Esto no fue inesperado. Sabíamos que esto iba a suceder. Nunca hubo el plan de tomar los instrumentos de ADN rápido para utilizar las muestras más difíciles que teníamos o asegurarnos que hubiera un bajo nivel y que nos diera un resultado. Realmente la tecnología todavía no nos los permite. Pero repito, estábamos buscando la predecibilidad. Desafortunadamente encontramos que en estas 3 muestras teníamos 2 muestras de ADN rápido que resultaron ser negativas en ADN rápido y ambos nos dieron perfiles adecuados en códices de laboratorio. Entonces no hubo nada para un perfil. Esto no nos permitió trabajar de manera predictiva. Sin embargo, algo extraño sucedió. De esas 36 muestras que tomamos, tenemos un 78% de éxito para nuestro hisopado y para nuestras muestras, y entonces estábamos viendo datos que decíamos que nada más teníamos un 19.7% de éxito, y esto generó una pregunta en nuestra cabeza en el sentido de ¿por qué? ¿Por qué tenemos una diferencia? Los datos de 2017 son precisos, tenemos problemas al tomar las muestras, estamos viendo la diferencia, o mis científicos están considerando las diferencias en quién maneja estos vehículos sin pensar en dejar su ADN, se han manejado durante mucho tiempo. El ADN rápido puede ser predictivo en campo. Entonces empezamos a trabajar con nuestros compañeros, empezamos a mover los instrumentos de ADN, no tuvimos que recapacitar, no recapacitamos a los científicos o analistas de escena del crimen de la Fuerza de Trabajo Metropolitano, no lo hicimos inmediatamente para tratar de ver si había una diferencia en su técnica de recolección o no. Entonces empezamos a recolectar muestras con 3 hisopos. Ellos pasaban en el ADN rápido uno de los hisopos para recabar datos y nos enviaban los otros 2 hisopos al laboratorio y nosotros los procesábamos, y eso nos permitía ver si seguíamos obteniendo esta falta de predecibilidad o bien si algo empezaba ya a convertirse en algo predecible entre análisis rápido y el no rápido. Igualmente vimos si las muestras que se recaban en el campo son más cercanas a esa tasa de éxito del 20% o bien si rebotan hacia el 80%, 70% de tasa de éxito, porque eso también podría decirnos información importante a la que le podríamos dar seguimiento. Hasta aquí estos son los 20, se corrieron 20 muestras, estos son los resultados. No hemos tenido la oportunidad de terminar todos los análisis de laboratorio tradicionales, aparentemente es difícil rastrear a los dueños de estos vehículos. No sé si a ustedes les ha pasado este problema, pero ese es un problema que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces espero contacte a esta persona en un par de semanas, entonces ojalá pronto recibamos estas muestras tarde o temprano. Entonces después terminaremos y vamos a terminar y echamos un vistazo a la correlación para ver si teníamos alguna predicción o no. Estábamos viendo si sí o si no teníamos éxito. Decidimos que esta tasa de éxito del 80 al 20% le vamos a considerar para saber si vamos a volver a dar capacitación en cómo se hace la colección de muestras en los volantes para ver si mejoraba nuestra tasa de éxito, y definimos qué pudimos hacer para recibir una nueva generación de instrumentos de ADN rápido para ver si estos nuevos son más predictivos hacia el futuro. Me gustaría decirle gracias a mi equipo de CBI por generar esta idea tan loca. Sé que es una idea loca, la tecnología todavía no está diseñada para hacer eso lo entiendo, pero vamos a intentarlo, vamos a ver qué sucede.
Este es este maravilloso equipo con el que he trabajado, y también quiero agradecer al liderazgo de CBI por darnos la oportunidad de experimentar con esto, y a ASCLAD le quiero agradecer por permitirme presentar estos datos aquí. Muchísimas gracias.